La enorme entrada de la venerable estructura victoriana que albergaba la prisión se cerró. Aunque el edificio era obviamente imponente, esperaba en silencio no tener que volver a ver aquella cosa horrible, como muchos otros habían hecho antes que yo. Un año entero. Puse mi vida en espera durante un año, con la esperanza de que llegara el día en que por fin pudiera saber si era verdaderamente de la familia. Esperaba ver si la encantadora joven que ahora estaba ansiosamente frente a mí podría perdonarme por lo que había hecho, y si podría devolverle el favor una vez que volviéramos a estar en sociedad. No podía estar más decepcionado, porque podría haber sido mucho peor. Tras una condena de 2 años que se acortó por buena conducta, la pesadilla por fin había terminado. Ahora que al menos una parte de ella había terminado, era hora de ver si otra estaba a punto de empezar. Verás, había matado a un hombre. Lo maté a sangre fría, pero no podía obligarme a sentir culpa por ello, ni siquiera ahora. Esta hermosa visión me preguntó, ¿es aquí donde me dan la entrada?, mientras yo montaba guardia a la entrada del baile del pueblo. Abrí la boca para responder, podrías, pero luego me detuve. Dudaba que una chica así quisiera saber que podía quitarme la entrada en cualquier momento. Sí, continué. 2 libras, por favor. De acuerdo, no es tan pegadizo como esperaba, pero la simpática criaturita sonrió. ¿Son buenos los de este grupo?, preguntó, con los ojos brillantes de belleza. Horrible, repliqué. Pero la cerveza es buena y la compañía agradable. ¿Cómo de amistosa? Ven a verme al bar dentro de 20 minutos y lo sabrás, le dije. La atractiva mujercita de pelo oscuro me dijo, puede que lo haga, sonriéndome mientras me quitaba el billete y se deslizaba con su figura ceñida por delante de mí hacia la sala de la iglesia, donde sonaba la música a todo volumen. También me hizo un seductor contoneo de caderas, quizás solo para mi beneficio. Dios mío. Al cabo de un rato, cuando me tocó dar la vuelta a la puerta, estaba en el bar cotilleando con varios amigos y diciéndonos lo que podíamos hacer con cada chica atractiva que veíamos. ¿Como una puta?, pregunté bromeando mientras le daba un trago a mi pinta. ¿Alguno de vosotros ha visto a la chica guapa de pelo oscuro que ha aparecido hace un rato? ¿Quién es? No tengo ni idea de a quién te refieres, Ted, replicó Fred, a lo que los otros 2 asintieron con la cabeza. La de las piernas, dije vacilante. Alf sonrió y dijo, oh, ella, y los demás siguieron su ejemplo. Joe dijo, esa sería Eve Meadows. Eve Meadows, dije una vez más. Nunca he oído hablar de ella. No lo hubieras hecho, Ted, yo intervino. Se hizo religiosa unos años antes de que te mudaras por aquí. Joe, todos hemos visitado iglesias de vez en cuando, razoné con él. Sí, Ted, respondió. Pero ella fue allí por Dios, no para encontrarse con chicos. MMMHMM. Qué peculiar. Asintiendo con la cabeza, la mayoría estábamos de acuerdo. Aunque la parte de la iglesia no me entusiasmaba exactamente, seguía sintiendo curiosidad por saber un poco más sobre ella y observé que no llevaba el tipo de falda que la mayoría de las chicas llevarían a la iglesia. Alf hizo una mueca y dijo, la mayoría de las chicas que van a la iglesia no tienen piernas como las de ella. Fred dijo, la mayoría de las mujeres no tienen piernas como Eva, y punto, y todos nos reímos con él, ya saben, como hacen los hombres de verdad. Alf dijo, era un poco corta, no, cuando se calmaron las risas. Joe dijo, jodidamente corta, moviendo la cabeza pensativo. Fred, que parecía conocerla desde hacía más tiempo, comentó, nunca la había visto con una falda tan corta. Pero lleva unos tacones de aguja estupendos, añadí a la conversación. Sí, dijeron todos. Entre la diminuta falda pelerina y los delicados zapatos de tacón alto, Eve Meadows estaba mostrando una buena parte de sus impresionantes piernas. Al cabo de unos minutos Fred preguntó, ¿creéis que fue realmente ella la que se hizo esa raya? Esto despertó mi curiosidad. Pregunté, quizá un poco impaciente, ¿qué raya? En el club de rugby, hace unos años, recordó Fred. Acabábamos de vencer al Kettering y ganar la liga. Pregunté, ¿y tuvo un desliz después del partido? Si fue ella, comentó Alf. ¿Desnuda? A excepción de las zapatillas y una máscara, aclaró Fred. Absolutamente desnuda. No parece el tipo de cosa que haría una chica que va a la iglesia. Yo intervino, eso fue antes de que se involucrara tanto en la iglesia, como si eso lo aclarara todo. Volví a preguntar,
¿Pero qué te hizo pensar que era ella? Si llevaba una máscara. Las piernas de Dead, dijo Fred, pareciendo un poco desfallecido. Entonces todavía era una colegiala y estaba un poco delgada, pero siempre tuvo unas piernas estupendas. ¿Pero entonces nunca lo admitió? Pregunté, más que excitado por la idea de una chica lo bastante valiente como para correr semejante riesgo, olvidando en ese momento que las acciones de nuestra primera esposa que condujeron al divorcio fueron en última instancia la causa de nuestra separación. Sin embargo, Eva no lo hizo en la fiesta de Navidad del trabajo, ni se precipitó en la papelería dejándose pillar por 3 compañeros varones. Joe dijo, no, nunca lo negó, solo que nunca lo admitió. Cuando terminó la escuela, se fue de esta zona y acabó en algún lugar de África, y nunca la volvimos a ver mucho después de eso. Fred murmuró, qué desperdicio, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, llegaron 2 de sus cónyuges y rápidamente nos olvidamos de la bella Eve. Una voz melodiosa en el bar de al lado dijo, tienes razón, después de esperar media hora. La banda era terrible. Ah, hola, dije, por una vez en mi vida luchando por encontrar las palabras adecuadas. Se acercó a mí con algo de dinero y me dijo, ¿puedes traerme una Coca-Cola, por favor? ¿Cómo no fui capaz? Naturalmente, me negué a aceptar su dinero. Salimos del salón del pueblo 20 minutos más tarde, caminando de la mano. Mis amigos estarían esperando mucho tiempo si seguían esperando la ronda de bebidas que me habían mandado. Charlamos durante todo el camino mientras la acompañaba a casa. Descubrí que era aproximadamente 2 años más joven que yo, de unos 20 años. El suave beso que me dio al despedirme en la puerta se me quedó grabado en la mente durante horas. Como no soy de los que dejan que la hierba crezca bajo mis pies, recogí a Ed la noche siguiente y la llevé a un restaurante elegante. Al abrir la puerta, me dejó realmente sin palabras. Eve, supongo, era una de esas mujeres que saben exactamente lo que las hace atractivas. Su esbelta figura se veía acentuada por un vestido ajustado de crepé oscuro que parecía moldearse alrededor de sus deliciosos pechos. El vestido terminaba tan arriba de sus voluptuosos muslos que no pude contener la risa. «Es nuevo», me dijo Ed vacilante. «¿Crees que es demasiado corto?» «Me flipa», exclamé. «Tal vez», se rió entre dientes. «¿Pero es demasiado corto?» Mi compañera obedeció mi petición de darme una vuelta, rodeándome suavemente mientras llevaba unos tacones de 10 centímetros. Era tan guapa que me costaba apartar los ojos de aquellas piernas y apreciar cómo su largo pelo castaño caía en cascada hasta sus hombros, enmarcando su adorable rostro. Mía, mía y mía, al menos por esta noche. Increíble. Cuando hayas apartado la lengua de Ed, dijo con una sonrisa. ¿Es el vestido demasiado corto o no? Demasiado corto, respondí en broma. Podrían arrestarte. Eve respondió dubitativa, siempre puedo ponerme otra cosa. Ed seguía riéndose cuando la cogí del brazo y la acompañé hasta el coche que me esperaba. De ninguna manera, protesté. Llegados a este punto, probablemente debería mencionar que conducía un deportivo TVR de baja cilindrada y que me iba bien económicamente. También debería mencionar que ayudar a Ed a entrar en el coche con esa ropa prácticamente merece una pequeña historia por sí sola. Digamos que cuando me alejé del bordillo, me sentía seguro sabiendo que mi cita llevaba ropa interior, es decir, ropa interior blanca increíblemente diminuta con florecitas azules bordadas en la parte superior. Cuanto había esperado esa noche, vaya. Pasamos una velada encantadora, en la que yo le conté cosas de mi vida pasada y ella me contó algunas cosas que mis amigos no me habían contado. No es que supieran mucho de ella, la verdad. La chica se había interesado por la religión no solo durante sus últimos años de colegio, sino también durante su estancia en la universidad, cuando obtuvo el título de maestra. Finalmente, acabó en Kenia, donde trabajó como profesora misionera para niños africanos. Y parecía haberlo pasado muy bien allí, pero se mostraba extrañamente callada cuando se trataba de su motivación para volver. Era precisamente el momento oportuno, dice escuetamente. Algunas cosas cambiaron y simplemente ya no me convenía. Sin duda, había algo más de lo que parecía a primera vista, pero mi curiosidad por el momento se centraba más en cómo respondería una exmisionera a mis insinuaciones que en las razones por las que lo había dejado todo. Naturalmente, me enteré unas horas más tarde, y debo admitir que no me decepcionó cuando volví a casa. Verás, no acabé en la cama con ella,
pero la forma en que arropó su pequeño cuerpo contra el mío y me dio un beso de buenas noches en la puerta de su casa me hizo presagiar que vendrían cosas maravillosas. Y así fue, naturalmente, como sucedió. Para nuestra alegría, los dos nos dimos cuenta de lo bien que nos complementábamos. Teníamos desacuerdos, por supuesto, sobre todo en religión, pero eso solo servía para resaltar lo fantástica pareja que éramos. Al principio de nuestra relación, le pregunté a Ed si quería irse a vivir conmigo, pero dudó, naturalmente, porque era una mujer religiosa. Sinceramente, a decir verdad, me dijo que no. No podía porque no sería correcto y sus padres y todos los de su iglesia la desaprobarían. Yo no estaba contenta, pero en cierto modo lo entendía. Hice pucheros, lloré e incluso cancelé algunas citas, pero pronto me di cuenta de que solo estaba empeorando las cosas entre los dos. El problema era que había desarrollado sentimientos por esa chica y estaba seguro de que ella sentía lo mismo por mí. Así que una noche nos sorprendí a los dos haciéndole la pregunta, solo 4 o 5 meses después de empezar a salir. Como Ed y yo estábamos cerca de esa cifra mágica, los 30, me lo había pensado mejor y sabía que estábamos preparados. En aquel momento, la mayoría de mis amigos, los normales, claro, estaban empezando a tener hijos y disfrutaban de su nueva libertad. Yo tenía el mismo deseo, y nunca antes había encontrado a una mujer con la que estuviera tan deseoso de sentar la cabeza, ni siquiera mi primera esposa, la muy zorra. Y allí estábamos. Sus ojos brillaron y una sonrisa se dibujó en su rostro cuando le propuse matrimonio, y entonces empezó a llorar, pero no parecían lágrimas de felicidad. Se lamentó, no puedo casarme contigo, Ted, cuando le pregunté qué le pasaba. Hay cosas de mí que no sabes. Puedes imaginarte el tipo de ideas que se generaron ante tal afirmación. Después de convencerla e incluso rogarle, Ed finalmente reconoció cuál era el problema. Dijo temblorosa, Ted, ¿te has preguntado alguna vez por qué nunca te invito a entrar cuando me recoges y me dejas? De vez en cuando, le contesté. Sé que vives con tus padres, pero solo los he visto una vez y me parecieron bien. Eve dijo, lo estaban, desviando mi mirada. Pero hay otra razón por la que nunca te he invitado a entrar. ¿Cuál es? Samantha pronunció un elogio apenas audible. Tiene casi 3 años. ¿Tu hermana? Pensé para mis adentros. No sabía que tuvieras una hermana tan pequeña. Sus sorprendentes palabras, no es mi hermana, Ted, me sobresaltaron. Mi hija. Lo siento, es estúpido por mi parte pero nunca me había atrevido a decírtelo. Aquello fue realmente chocante, y durante un rato me quedé mirándola, incapaz de decir nada. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le dije finalmente a trompicones. Con las lágrimas aún húmedas en sus mejillas, Ed me contestó, lo sé. Debería haberlo hecho, Ted. Simplemente no encontré el momento adecuado. Tenía miedo de que pudiera crearte un problema. Bueno, definitivamente es un problema para mí, Ed, dije en lo que me pareció una manera seria. Ella me contestó llorando, lo sabía, y sus ojos se humedecieron una vez más. Lo siento mucho. El primer problema, tal y como yo lo veo, Ed, es que tienes una hija que me has ocultado deliberadamente, ¿verdad? Resumí las circunstancias. Incapaz de mirarme, murmuró, sí, lo siento. Pero el verdadero problema, dije, tratando de no mostrar emoción. Es cómo puedo ser papá de una niña que aún no conozco. Dijo, dudando si continuar, y luego me miró sorprendida. Bueno, supongo. ¿Qué quieres decir, Dev? No querrás decir. Lo que quiero decir, cariño, la corté mientras sonreía ampliamente. Es que si voy a ser el papá de Samantha, ¿no va siendo hora de que nos presentes? Para ser sincero, nunca recibí respuesta a mi propuesta porque Ed se levantó de un salto, me rodeó el cuello con los brazos y me besó sin piedad. Aunque dudo que dijera explícitamente que sí a casarse conmigo, interpreté su comportamiento como un sí. A pesar de que vivía allí, al día siguiente nos quedamos los dos tensos en la puerta de casa de sus padres, llamando al timbre y asegurándonos una y otra vez que todo iría bien. Su padre abrió la puerta y me dio la mano, con una sonrisa mucho más cálida que la única vez que lo había visto. Mamá, como se llamaba a partir de entonces, se limitó a abrazarme, demasiado nerviosa para decir nada al principio. Después de eso, me quedé sentada esperando a que, mamá, bajara de su habitación para saludarme, con el pulso acelerado.
Realmente no sabía qué esperar, pero pronto me di cuenta de lo importante que podía ser este primer encuentro. Lo que me pilló desprevenido fue la niña más exquisita de color café que Dios, en su sabiduría, podría haber producido jamás. Era impresionante, realmente encantadora. Nada menos que una verdadera obra de arte. Sus grandes ojos oscuros, su amplia sonrisa y su masa de pelo negro ondulado la delataban, a pesar de que su coloración no era más que la que podrían haber creado unas pocas semanas al sol. Se sentía insegura ante aquel hombre nuevo y desconocido y me miraba fijamente mientras agarraba con fuerza la mano de su abuela. Llamé a Samantha y le dije, «Hola. ¿Quieres esta barrita Mars que te he comprado? Tu mamá dice que son tus favoritas». La pequeña Samantha levantó la mirada hacia su abuela, que le indicó que era aceptable que la tomara. La pequeña dio unos pasos temblorosos en mi dirección, alargó la mano y me cogió el chocolate. Lo miró insegura durante un rato. Intentó sonreírme y preguntó con su vocecita tierna, «¿Quieres la mitad?» «Solo si vienes y te sientas en mi regazo y nos lo comemos juntos», dije, contestando casi sin pensar. «La abuela, el abuelo y mamá me llaman Sam», me dijo el pequeño bulto con seguridad mientras venía a mi regazo. «¿Cómo te llamas?» «Hola, Sam», me presenté como Dev. «Pero si quieres puedes llamarme papá». «Papi», volvió a decir, frunciendo un poco el ceño. «Como un papá de verdad, como los que tienen mis amigos». Respondí, «Si te parece bien, Sam», mientras empezaba a llorar. «De acuerdo», dijo con una sonrisa alegre, «creo que eso estaría muy bien, papá». Intenté no llorar mientras miraba a los otros tres, viendo a Sam mover su pequeño cuerpo para ponerse más cómoda. No debería haberme preocupado. Su padre soltó un sonoro bufido y bruscamente tuvo que ir a buscar otra cosa que hacer en la otra habitación mientras Id y su madre permanecían allí de pie con las lágrimas corriendo por sus mejillas. El resto de la velada transcurrió sin sobresaltos y, cuando acostaron a la pequeña Sam, yo tenía una mancha de chocolate en la mejilla. Como nunca conseguí mi mitad de su chocolatina, me conformé con eso. Es razonable suponer que los impecables modales de un niño de 3 años no van a llegar muy lejos. Sabiendo que Id me lo diría cuando estuviera preparada, no la presioné para que me contara cómo había llegado a ser el pequeño Sam. La noche siguiente, dijo distraídamente, «Parece que Sam y tú congeniáis», pero sus ojos desmentían la afirmación. «Desde luego que sí», respondí con la misma despreocupación, pero sin poder ocultar mi preocupación. Id continuó, «No me has preguntado por ella. Sobre cómo es de color y quién es su padre». Le dije, «Sé que me lo dirás cuando estés preparada». «Supongo que su padre ya no está en escena». «Ahí mismo». «Sigue en África». «Más o menos me lo imaginaba», le dije. «A juzgar por la edad de Sam y el tiempo que lleva en el Reino Unido». Eve empezó entonces a contar la historia de cómo nació Sam, junto con muchas otras cosas. Llegó a Kenia muy joven hasta que, según sus palabras, se lió con Joshua, un joven y esperanzado predicador que la ayudaba en la escuela. Acabaron teniendo relaciones sexuales que desembocaron en un embarazo. Joshua siguió asegurándole que arreglaría las cosas, significara lo que significara. Sin embargo, cuando su estado se hizo evidente, el obispo local intervino, determinó que el joven y dotado predicador era demasiado valioso como para renunciar a él y envió a la pobre Id, con bulto y todo, de vuelta a Inglaterra. «Pero este Joshua», objeté. «¿No discutió? ¿No te defendió?» «Creo que lo intentó», aclaró Id, que parecía poco preparada para denunciar públicamente a su antiguo compañero. «Pero tú no sabes cómo era. Allá en África Oriental los jefes de la iglesia eran muy poderosos y estaban acostumbrados a salirse con la suya. Supongo que él hacía lo que le decían, igual que yo. Sin embargo, te abandonó, Id», insistí, resentida. «No luchó por ti. Te dejó con el problema». Un ceño fruncido apareció en su frente mientras argumentaba, «Nunca he visto a mi Sam como un problema Dev». Bueno. Sin embargo, ese fue el alcance de mi respuesta, mientras Ed sonreía, casi riéndose. Los dos estábamos riéndonos y dándonos los mejores abrazos posibles un momento después. Finalmente salí diciendo, «Bueno, si Sam es un problema, entonces ella también es mi problema». Después de oír, «Eso es lo mejor que podías haber dicho, cariño», todo volvió a parecer correcto. Después de eso, no hablamos demasiado del asunto,
Lo único que sabíamos era que la manutención de Sam estaba parcialmente cubierta por una pequeña cantidad de dinero que Joshua o la iglesia aportaban cada mes, pero que ni siquiera era suficiente para mantenerla entre rejas. Joshua mantuvo correspondencia epistolar con ella durante cerca de un año, y cuando volvieron a reunirse fue durante un viaje a Inglaterra para recaudar fondos. Hasta su visita yo había mantenido una especie de vela encendida por él, dijo Eve. Pero cuando regresó al cabo de un par de semanas, supe que nunca nos iría bien, ya que él estaba destinado a grandes cosas allí, y una esposa blanca con un hijo nacido ilegítimamente simplemente no era lo que él necesitaba. O parece que era lo que quería, dije. Eso no es justo, Eva lo defendió. Tú no le conoces. Y de todos modos, empecé a salir al mundo de nuevo, y hey presto, te conocí. Entonces voy a perdonarle, le sonreí. Quizá deberías darle las gracias, dijo en broma. Nunca se lo agradecí, pero nos casamos, y Sam fue la dama de honor más mona que jamás hayas visto, gracias a 2 barritas Mars que la mantuvieron a raya durante todo el día. Nada mal para una niña tan hiperactiva. No, nunca se lo agradecí y, mirando atrás, me alegro de no haberlo hecho. Con Sam mudándose con nosotros, nuestra vida familiar funcionó bien para todos, aunque la madre de Ed seguía cuidando de Sam durante el día mientras Ed estaba en el trabajo. Ed dio la noticia que alteraría nuestras vidas a menos de un año de casados. Lo hizo, aunque no exactamente como yo había previsto. Había tenido un hijo. Fantástico. Sam estaba tan emocionada como nosotros y era justo lo que esperábamos. Nos dijo, quiero un hermanito. Eve le dijo, puede que sea una niña. Supongo que funcionará bien, aceptó. Mientras no me pellizque las barritas Mars. En algún momento, tendríamos que tomar medidas al respecto. Unos meses más tarde, después de acostar al pequeño Sam, Eve me pidió que me sentara y habláramos. Enseguida me dijo, he estado pensando. Le sonreí, qué novedoso, y me agaché cuando el cojín salió disparado hacia mí. En serio, Ted, continuó. Con otro pequeño en camino, quizá deberíamos pensar en ti y en Sam. Y nosotros, respondí nervioso. Nos llevamos muy bien. No hay ningún problema. Aclaró, estaba pensando más en la situación legal, pero creo que parecía un poco perdido. Adopción de Ed, pronunció finalmente. ¿No crees que sería buena idea que adoptaras oficialmente a Sam? Sí, hice precisamente eso. Supongo que la forma en que levanté a Ed y la enterré a besos fue una respuesta. Terminémoslo ahora mismo, propuse. No tiene sentido quedarse esperando. Por supuesto, había un problema y resultó ser más grave de lo que había previsto. Su respuesta, pero tenemos que pedir permiso a Joshua, atenuó mi entusiasmo. ¿Por qué? Insistí. ¿Qué tiene que ver con él? Hace años que no la ve. Eve me abofeteó, sigue siendo su padre, Dev. Ahora desearía no haberlo hecho, pero cuando Sam nació, todavía tenía esperanzas de que pudiéramos acabar juntos, así que lo puse en el certificado de nacimiento como su padre. ¿Y qué? Hace años que no hay contacto. Me recordó, todavía paga la manutención, Dev, ya que lo había olvidado por completo. Puede que solo sean unas pocas libras al mes, pero siguen entrando en nuestra cuenta bancaria regularmente. Oh, no. Dije, entonces tendremos que escribirle, después de pensarlo un poco más. Probablemente se alegrará de librarse de la responsabilidad. Puede ser, frunció el ceño Eva. Pero en realidad no tenemos que escribirle. ¿Por qué no? Joshua se puso en contacto conmigo hoy temprano, Dev, dijo mi cónyuge. Está de nuevo en Inglaterra en otra de sus cruzadas. Están recaudando dinero para la iglesia en África y esta vez él la dirige. Eso pareció salir de la nada, ¿no? La idea de lo que esta nueva circunstancia podría implicar para nosotros me revolvió las entrañas. Me pregunté si Eva habría sabido que venía y, de ser así, ¿por qué no me lo había dicho? Dije con ansiedad, supongo que quiere ver a Sam, ¿verdad? Sí, dijo Eve, mirándome vacilante después de aclararse la garganta. También quería verme a mí. ¿Qué? Escupí. No te enfades, Ted, me consoló Eve. Él no sabía nada de ti, ni que me había casado. Tal vez debería habérselo hecho saber, así que no fue culpa suya. Supongo que no, admití amablemente. No queremos disgustarle ni nada parecido, así que quizá deberíamos llevar al joven Sam a verle y discutir nuestros planes.
Eso es más o menos lo que sugerí. Bien entonces, Id. Arréglalo. No es tan sencillo, cariño, dijo ella. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Ed, es complicado, continuó Ed en voz baja. Es que no lo conoces. No entiendes lo santurrón que puede llegar a ser, casi pomposo. Se ha criado en una sociedad donde la igualdad es un concepto más que un derecho, y ahora que ha ascendido en la jerarquía eclesiástica, tiene muchísimo dinero y poder, y parece creer que puede tener todo lo que quiera. ¿Y te enteraste de todo esto por una llamada telefónica?, pregunté. No, cariño, no exactamente. Entonces, ¿cómo?, insistí, haciendo suposiciones. Le has visto, ¿verdad? Sí, murmuró Id dándome la razón. A mis espaldas. Dev, no fue así, objetó ella. Me llamó de la nada esta mañana y me pidió que quedáramos para comer. Me pilló por sorpresa, y no vi ninguna razón para no hacerlo. Podías haberme llamado para informarme, objeté, sintiéndome a la vez incómodo y desafiado. Lo hice. O lo intenté, pero en tu oficina me dijeron que estabas en una reunión importante y no me pareció lo bastante importante como para molestarte. Eso es bastante exacto, Id, tuve que conceder. Supongo que estoy reaccionando exageradamente. Lo único que pudo hacer mi mujer fue sonreír y encogerse de hombros. Parece que me había perdonado. Pero la cosa no quedó ahí. Le pregunté, un poco esperanzado, ¿y qué dijo de que yo adoptara a Sam? Ella respondió, para ser honesta, Ted no estaba muy entusiasmado con él. Es muy orgulloso. Demasiado orgulloso en realidad, y siente que le vas a quitar algo. Es Kikuyu, así que es una especie de cuestión tribal, y eso sigue siendo muy fuerte en África Oriental. Le pregunté, ¿pero no se ha negado? No, dijo, bajando la voz hasta un susurro. Me quedé observándola con calma, esperando a que se ampliara. Parecía haber una trampa, y no me gustaba cómo sonaba. No es que no vaya a estar de acuerdo, Ted, dijo finalmente, apenas elevando la voz por encima de un susurro. Es solo que si le estás quitando algo, siente que debes devolverle algo. Exclamé, algo a cambio. ¿Qué demonios tengo yo que él quiera? Por lo que acabas de decir es rico. No quiere dinero, Dev. Le espeté, ¿entonces qué quiere? ¿La casa? ¿Mi coche? Te diré algo, puede quedarse con mi vieja raqueta de tenis, maldito sea. ¿Eso le haría feliz? No, cariño, contestó Eve, con los ojos llenos de lágrimas mientras me miraba. Me quiere a mí. No recuerdo mucho, o al menos no todos los detalles, del juicio por asesinato. Hubo testigos del hospital y de la iglesia, así como testigos de carácter y peritos. Duró poco. Cuando el demandante se declara culpable, no lo hace. Argumentos largos y un juicio con jurado no son necesarios. No hace falta nada y, por suerte, no hay mucho interés por parte de los medios de comunicación. Correspondía sobre todo al honorable juez determinar la sentencia adecuada, naturalmente teniendo en cuenta todos los factores atenuantes. Se había impuesto una condena de 2 años, tras la aceptación de un acuerdo de culpabilidad que no incluía el asesinato en primer grado. No estaba mal por matar a un hombre. Cuando el juicio llegó a su fin y los guardias nos dividieron mientras nos despedíamos, lo más duro fue decir adiós a Eva. Aún más terrible fue la ruptura con la pequeña Sam, que nos rompió el corazón a todos mientras sollozaba incontrolablemente. En ese mismo momento tomé la decisión de que, una vez terminada esta pesadilla, Id y yo empezaríamos de nuevo y todo lo que había ocurrido sería solo un lejano recuerdo. Pero, ¿podría hacerlo, mientras estábamos los dos fuera de la cárcel 18 meses después? ¿Podría ella? Cuando mi mujer me anunció las demandas de su examante, al principio me costó creerlo. No se refería a lo que yo creía, que era que él quería que huyera con ella de vuelta a Kenia. Necesitaba compañía femenina porque iba a estar en el Reino Unido unos 10 días más. Quería la compañía de Eve, no cualquier compañía femenina. Hasta su partida, quería que ella pasara todos los días y noches con él. Esperaba que estuviéramos de acuerdo en que fuera su dama, su chica. Firmó de buena gana los papeles de adopción y nunca volvió a ver a Sam, y no le importaba si ella venía a verle o no. ¡Qué desperdicio de su interés paternal! Mi rabia se había desbordado y me quedé sin habla, la presión aumentando en mi pecho hasta el borde. Espero que le hayas dicho que se largue, gruñí en cuanto recuperé el habla. Le dije que hablaría contigo,
Ted, replicó Ed mientras se ocultaba de mí. Es un hombre al que es difícil decirle que no. Hay algo en él. Algún tipo de poder. Cuando estoy aquí contigo le odio, pero cuando estoy con él me vuelvo loca. Pierdo la capacidad de pensar con claridad. Le rugí, entonces dame su número de teléfono y le llamaré. Le diré dónde puede meterse su maldito permiso. Eve me aconsejó, espera Ed, me dijo lo que haría si no estábamos de acuerdo. Lo que podría hacer, me burlé de él. Esto es Inglaterra, no la maldita Kenia. ¿Qué puede hacer salvo dificultar la adopción? Eve continuó, con lágrimas corriéndole por la cara, me dijo que empezaría a exigir derechos de visita para Sam. Él es su padre y ha estado pagando la manutención todos estos años de Ed. Me aterra que los tribunales accedan a sus deseos. Tal vez no lo harían, intenté pensar. Dijo que insistiría en llevársela de vuelta a Kenia para visitar a su familia, continuó, luchando por contener los sollozos. Peor que eso, Ed. Intenté apaciguarla diciéndole, no estoy seguro de que los tribunales aceptaran a esa Eve sin comprender realmente las circunstancias. Pero ¿qué haríamos si lo hicieran? Ed, sollozó. Podría llevársela y no traerla nunca de vuelta. Oyes hablar de incidentes horribles como este. Dave, podría no volver a ver a mi hija. La cogí en brazos y la abracé profundamente, intentando, aunque no estaba seguro de cómo, que todo fuera estupendo. Susurré para mis adentros, debería matar a ese imbécil, no es que tuviera intención de hacerlo, solo que no tendría fuerzas para seguir adelante. Al menos eso creía entonces. Esa primera visita, que tuvo lugar justo una semana después del juicio y la sentencia, está claramente en mi memoria. Estaba allí sentado, mirando a Ed y a mi mujer, que estaba sentada en el lado opuesto de la sombría mesa al mío. Había tanto que decir, pero me quedé sin palabras. Supongo que es demasiado, y no hay una forma sencilla de decirlo. Sobre todo cuando los guardias de la cárcel estaban situados cerca, escuchando atentamente todo lo que se decía. Sam se quedaría en casa y no estaría expuesta a los horrores de la cárcel a una edad tan temprana, como habíamos prometido. Tendría edad suficiente para comprenderlo más adelante, cuando pudiéramos explicarle la verdad, o al menos una versión de ella. Mientras tanto, era una endeble justificación que uno de nosotros necesitara tomarse un permiso temporal. Aunque no estaba contenta, era capaz de salir adelante día a día, y los padres de Ed demostraron una vez más ser una bendición. No estoy segura de que tomáramos la decisión correcta, pero cómo se maneja un asunto que es mucho más grande de lo que yo puedo llegar a comprender, y mucho menos una niña de 3 años. Reconozco que debió de ser imposible para ella elegir entre su cónyuge y la posibilidad de perder a su hija. Ed se echaba a llorar cada vez que intentábamos hablar de ello. Hablar de ello se hizo imposible, y como el monstruo soberbio ejercía presión sobre ella, el tiempo apremiaba. 2 días después de la devastadora noticia, tuve una reunión con un abogado. Aunque no le conocía bien, había gestionado mi divorcio unos años antes y parecía versado en su campo. Cuando se dio cuenta de que Sam y yo no teníamos ninguna relación legal, se mostró cauteloso a la hora de ser muy preciso. Sin embargo, su perspectiva cambió cuando le aclaré lo que Joshua me pedía. Eso me suena a chantaje, señor Lyon, gruñó, mirándome con el ceño fruncido a través de sus gafas. No sé en África, pero aquí eso es un delito grave. Así es, lo tenemos, exclamé con satisfacción. Podemos hacer que lo detengan. Me temo que no es tan sencillo, me devolvió a la realidad. Tendré que consultarlo con uno de mis colegas y quizá hablar con un juez que conozca. Dices que tu mujer está embarazada, así que eso quizá podría ayudar. Le insistí, genial. Estupendo. Podemos llamarles ahora, pero me informó sin rodeos de que tendría que tener paciencia, que debía ir a casa con mi mujer y animarla a perseverar y mostrar valor, y que debía volver a ponerme en contacto con él al día siguiente para obtener más información. Aquella tarde volví a casa lleno de ilusión por compartir mis descubrimientos con Ed y con mucho menos peso sobre los hombros. Grité, Eva, Eva, y me sorprendió ver a la madre de Eva allí cuando entré en casa. Hola mamá, le dije con alegría. ¿Qué haces aquí? No es uno de tus días. No hay problema, Dev. Eve tuvo que salir urgentemente a un sitio y me pidió que me pasara a cuidar de Sam. Pregunté nervioso, ¿dijo a dónde iba? A ver a un antiguo conocido de Kenia, me informó inocentemente mi madre.
No dijo quién. Joshua, dije, quizás dándome cuenta de mis peores temores. Joshua, dijo mi madre, sobresaltada. No ha vuelto por aquí, ¿verdad? Sí, ese Joshua, dije. Está aquí en un viaje para recaudar dinero. Ella dijo, esto es malo, Ted, en un susurro triste. ¿Te ha hablado mucho de él? No mucho. Solo que es el padre de Sam, por supuesto, y un predicador o algo así. Solo lo vimos una vez y no nos gustó nada, continuó. Vino aquí hace un par de años y nunca había conocido a nadie tan arrogante. No entendíamos cómo podía aguantarle Ted, pero parecía tener algún tipo de control sobre ella. Se lo advertimos, pero no nos escuchó. Él la usó. No estaba interesado en la pequeña Sam y apenas venía a verla. Entonces, ¿qué tipo de control tenía sobre Eva? No me gusta decirlo. Mamá, tengo que saberlo, le insistí. Realmente necesito saber. Creíamos que era sexual de alguna manera, murmuró mamá, tan suavemente que apenas la oí. La utilizó Dev. Intentamos hacerla entrar en razón, pero estaba enamorada de él. La dejó embarazada y la abandonó, luego cuando apareció de la nada ella fue corriendo hacia él. Y está pasando otra vez, gruñí. Espero que no, Ted, gritó mamá. No ahora que te tiene a ti. Ella te quiere, Dev. Lo sé a ciencia cierta. Después de convencer a mi madre de que volviera a casa tras un largo forcejeo, esperé en la miseria el regreso de mi mujer, sin saber qué esperar. A primera hora de la tarde oí su coche aparcar fuera y tardé unos 20 minutos en oír abrirse la puerta detrás de mí. Me di la vuelta, pero en cuanto la vi me di cuenta de que era demasiado tarde. Iba vestida simplemente con pantalones y una camiseta y parecía bastante regular, ni un pelo fuera de lugar. Aunque era bastante atractiva, me di cuenta por su mirada. Y bien, solté, intentando controlar mis sentimientos. Te pido disculpas, Ted, dijo Ed en respuesta. No podía arriesgarme a perder a Sam, ¿verdad? Así que le dejaste acostarse contigo, dije, tratando de no perder los estribos. Ella gritó, tuve que hacerlo. La acusé, como hiciste la última vez que vino. Su expresión fue de asombro y me contestó, ¿cómo demonios lo haces? Dejó de hablar bruscamente cuando se dio cuenta de que yo debía de haber hablado con su madre. ¿Por qué no me contaste ese pequeño hecho, Eve? No es lo mismo, Dev, afirmó en defensa propia. Ni siquiera te conocía entonces. ¿Y no crees que sea relevante para nuestra situación actual? Ella empezó a llorar y preguntó, no importa ahora, ¿verdad? Lo hecho está. La fulminé con la mirada, entonces, ya está. Ya lo has hecho. Se acabó. No, Dev, sollozó desconsoladamente. He vuelto a por mis cosas. ¿Quiere que vuelva a su hotel lo antes posible? ¿Para acostarte con él? Sí, susurró mi mujer. ¿Para acostarme contigo? Sí, dijo de nuevo en voz baja. No. Ella suplicó, tengo que Dev, sus lágrimas derramadas sobre su cara. Ha amenazado con llevarse a Sam. Dice que se la llevará a Kenia con él cuando se vaya. La desafié, incluso le supliqué, y le informé de que había visitado a un abogado. Me gritó que no lo entendía y que no importaba, pero ella no quería saber nada. Estaba tan ansioso por evitar que mi mujer volviera a las andadas que en algún momento me pareció olvidar que había estado saliendo con otro. Pero todo fue en vano. Al cabo de una hora, había preparado sus pertenencias, se había despedido del pequeño Sam y estaba dispuesta a partir para volver con él. Ida alargó la mano para abrazarme y plantarme un beso de despedida, pero yo me limité a volver la mejilla y quedarme rígido. Ella se apartó de mí y gritó, va a ser así, ¿verdad? Le respondí siseando, peor. ¿Por qué no lo entiendes? Lo único que entiendo es que estás deseando volver con ese demonio africano y meterte en la cama con él, le grité. Eso la hizo callar. Todavía no sé si quiero hacerlo, pero no pude soportar la mirada que me lanzó. ¿Era una mirada de confusión, frustración o falta de comunicación? ¿O era la constatación de que mis acusaciones sobre ella eran ciertas? Eve no dijo nada más antes de darse la vuelta y salir lentamente de la casa. Me quedé allí de pie, luchando contra las lágrimas y preguntándome si seguiría allí cuando ella volviera. No tenía mucho tiempo para pensar. Una vocecita lastimera me llamó desde atrás, papá, ¿a dónde ha ido mamá? Oh, Dios mío. Oh, Dios, y al diablo.
Aquella noche dormí en el sofá con el pequeño Sam acurrucado en mis brazos. Me sorprendí cuando, después de un rato, me quedé dormido, tal vez soñando, solo para despertar a mi pesadilla. ¿Cómo es que no la había detenido? ¿Atado físicamente? Tal vez me habría dado cuenta de que ya era demasiado tarde. ¿Por qué no había llevado a la pequeña Sam ante la madre de Eve, la había abandonado allí y luego había desaparecido en el más allá azul? ¿Pero cómo pude dañar a Sam de esa manera? ¿Cómo podía hacer tanto daño a un niño en desarrollo? Oh, no. Tenía que reconocerlo. ¿Cómo podía hacerle eso a la mujer de la que me había encaprichado? Los 2 días siguientes pasaron rápidamente mientras luchaba por ayudar a Sam a comprender por qué su madre no estaba allí e intentaba en vano ocultar la verdad a los padres de Eve. Sí, Eve me llamó los 2 días muchas veces, de hecho, pero no me atrevía a hablar con ella, así que le pasé el teléfono a Sam y permanecí en silencio aunque Sam me suplicaba que lo hiciera. Entonces, al tercer día, todo se vino abajo. Cuando contesté al teléfono, oí Sr. Lyon y me estremeció el tono formal de la voz. Después de verificar su pregunta inicial, aquella horrible voz continuó, ¿su esposa es la señora Edland? Sí, grazné, seguro de que tenía que haber ocurrido un hecho horrible. Le pido disculpas, señor, dijo la voz. Pero me temo que su esposa ha sido ingresada en el hospital. ¿Qué le pasa? No estoy autorizado a decir eso, señor, insistió mi acosador. No pone en peligro su vida, pero le sugiero que haga gestiones para visitarla. Hablamos en detalle, pero yo deliraba. Después de llamar a la madre de Eve para que se ocupara de Sam, los 4 subimos a regañadientes a mi coche y nos dirigimos al hospital en la parte opuesta de la ciudad. Lo siento mucho, cariño, sollozó mi esposa de aspecto pálido cuando entré en su habitación. Fui tan tonta al imaginar que podía confiar en Joshua. Parecía sorprendida al ver los moratones de su cara, pero la consolé, arrodillándome para darle un suave beso. No pasa nada, Eve, cariño, le dije. No te preocupes. Estoy aquí para ti. Mi mujer sollozó en mis brazos cuando me golpeó, Dave. Deseaba que lo hiciera. Deseaba que yo. Eran 4. Está bien, cariño, intenté consolarla. Intentó forzarme Dave, pero no quise, dijo ella. He sido tan tonta. Le dije, dejando de lado sus acciones por el momento, ya está bien. Se acabó. Se acabó. Ahora todo estará bien. Pero, ¿cómo es posible, Dave? Nada va a ser igual 2 veces. Le dije, claro que puede, Eve, sin estar segura de si decía la verdad o no, pero sabiendo que ahora no era el momento de tomar decisiones precipitadas y que volveríamos a ser como antes. No te lo han dicho, dijo Eve, mirándome a los ojos. Intenté consolarla diciéndole, es bastante obvio, Eve. El negro imbécil te pegó. Los moratones son visibles. Ella gimió, me dio un puñetazo en las tripas, Ted, no solo en la cara. Dave y yo abortamos. Perdí a nuestro pequeño. Joshua mató a nuestro hijo. No puedo recordar mucho del día siguiente. Estaba enfadada con él por acompañarle, y conmigo por dejarla ir, estaba enfadada con Joe, Alf y Fred por habernos unido, y con sus padres por dejarla viajar a África. Estallé cuando me enteré de que la policía estaba aplazando la adopción de medidas debido a una cuestionable reclamación de inmunidad diplomática. Sabía que, para cuando resolvieran el asunto, hacía tiempo que se habría embarcado en un avión rumbo a un lugar seguro en África Oriental. Sin tener ni idea de lo que iba a hacer, pero consciente de que había que hacer algo, aparqué a Sam en casa de sus abuelos y les dije que iba a recoger a Eva al hospital porque tenía que ser dada de alta, pero la dejé allí para que se lo tomara con calma y me dirigí a donde sabía que Joshua iba a dar una última actuación a su rebaño. Escuché todas las tonterías que decía, dándome cuenta por las miradas de sus acólitos de que no estaba dando el mejor espectáculo. Me satisfizo un poco que no hubiera muchos aplausos, pero no fue suficiente. A los 10 minutos de su finalización, me dirigía a los bastidores para localizarle. ¿Puedo ayudarle? Se dirigió al hombre corpulento que se interponía en mi camino. Busco al reverendo Joshua, le dije. Con resolución inquebrantable, respondió, lo siento, amigo. No está viendo a nadie. Solo me dijo, quiero donar. Me impresionó. Con una sonrisa tensa, me dijo, puede hacer donaciones en la recepción, y no se movió. Añadí,
pensaba en 1.000 libras o así, sin saber realmente si había planteado el nivel con precisión. ¿En efectivo? No, por favor, repliqué. Y parece que el hombre estaba acostumbrado a recibirlo directamente de mí, por lo que me gustaría tener el placer de hacerlo. La sonrisa falsa se extendió, e hice lo que me pedía, siguiéndole hasta la guarida de Joshua, que estaba en la dirección opuesta a la que me había dirigido. Allí estaba, frente al famoso Joshua, que por supuesto no tenía ni idea de quién era yo. Hizo un gesto con la mano para despedir al ayudante y dijo: «Tengo entendido que desea hacer una donación sustancial para las obras del Señor». «Que Dios le bendiga por su generosidad, señor», saludó. «Sí», respondí, cogiendo mi talonario y preguntándome qué demonios hacía allí. El tipo corpulento se regodeó conmigo: «Creo que ha mencionado 1.000 libras para apoyar nuestras buenas obras». Corpulento, pero para los estándares de cualquiera, estaba engordando demasiado. Le devolví la sonrisa, una idea confusa empezaba a tomar forma. Así es. Demostró aún más lo mentiroso, tramposo e imbécil que era al sugerir: «Deja el beneficiario en blanco si no te importa. Este es el último día y la cuenta normal se ha cerrado». «No hay problema», respondí, completando el cheque y sonriendo mientras se lo entregaba. «Se lo agradezco, señor X», sonrió, mirando mi nombre en el cheque y frunciendo el ceño al ver lo que había escrito. «¿Señor Mouse?». Me devolvió la sonrisa. «¿Señor Mickey Mouse?». Volví a sonreír. ¿Es esto un juego de algún tipo? Con el ceño cada vez más fruncido, gritó: «Esto no tiene gracia. No más divertido que golpear a una mujer indefensa». «¿Quién eres tú?». La criatura gruñó y se levantó amenazante, diciendo: «Lárgate de aquí. ¿Vas a pegarme como pegaste a mi mujer?». Desafié. «Ah, el pelele», dijo con una sonrisa socarrona mientras salía de detrás de su escritorio para encararse conmigo. «No puedes venir a dar una lección y satisfacer a tu mujer, ¿verdad?». «Vengo a darte una lección», contesté, desviándome a un lado cuando el hombre alargó la mano para agarrarme, sabiendo que si lo hacía me aplastaría. «Eso es, enclenque», dijo. «Nunca te quedarás con mi hija». «Eso ya lo veremos», dije. «Ningún tribunal del país te dará acceso después de lo que has hecho». Gruñó: «Pero eso no te va a devolver a tu bebé, ¿verdad?». En ese momento estallé. No recuerdo haber cogido el candelabro de latón de su mesa, ni siquiera me había dado cuenta de que estaba allí. Solo recuerdo la horrible sonrisa en su desagradable cara mientras me lanzaba un golpe, sin levantarlo por encima de mi cabeza. El candelabro le golpeó, y recuerdo el crujido, y recuerdo la conmoción que recorrió mi mano cuando el instrumento se hundió en su cráneo, pero no recuerdo haberlo blandido, ni siquiera haberlo apuntado. Había fallecido. Siempre había supuesto que las heridas graves en la cabeza dejaban mucha sangre, pero esta vez lo supe antes de mirarle. Sin embargo, era suficiente. Estaba allí tendido, sin vida en el sentido en que solo los muertos pueden moverse, retorcerse, suspirar o expresar algo. Debería haber sabido que no debía entrar en pánico, pero, mirando hacia atrás, debía hacerlo, porque después de limpiar el candelabro con mi pañuelo y tirarlo tontamente a la basura, nunca pensé realmente que eso me mordería en el culo. Al oír pasos fuera, me lancé por la segunda puerta, sin saber a dónde conducía e ignorando el grito que venía de atrás, dándome cuenta de que mi única esperanza de escapar era escabullirme. 10 minutos más tarde, me dirigía a mi coche por un callejón y me consideré afortunada por haber llegado a casa sin incidentes. Ten cuidado. De eso nada. No me di cuenta hasta que llegué a casa. No solo me había dejado el pañuelo, sino que otras personas me habían visto, sobre todo los matones que me habían guiado hasta la habitación de Joshua. Puede que lo firmara Mickey Mouse, pero mi verdadero nombre estaba impreso debajo en negrita, y supe que había fallado cuando vi que también había puesto mi cheque. No había salida. Además, había supuesto que las cosas no podían ir peor. Esperé impaciente a que vinieran a buscarme, deseando tanto ver a Sammy, sí, incluso a Eva antes de que me llevaran, pero tampoco queriendo que tuvieran que pasar por el calvario de presenciar mi detención. Mantuve la esperanza del final de mi vida tal y como la había conocido. Tardó más de lo que había previsto. S.R. León, llegó la llamada, que sonó aún más letal que la que había recibido unos días antes. Al habla. Me sorprendió saber, aquí la policía municipal. Señor. ¿De verdad pueden arrestarle por teléfono? Nunca lo han hecho por televisión.
¿Su esposa es la señora Edlyon? Esto era extraño, casi como un déjà vu. Sí. Me temo que tengo que informarle, señor, que hemos arrestado a su esposa como sospechosa de asesinato. Le di las gracias por avisarme y me quedé perplejo. Mencionó algunas otras cosas, pero no me preguntes qué. ¡Qué absurdo! De algún modo se lo conté a sus padres, o alguien me lo contó a mí, y de algún modo aguanté el resto del día, sin darme cuenta realmente de cuánto tiempo había pasado. Creo que salí de mi estado de confusión por primera vez al día siguiente, que era el día siguiente, y me encontré sentada delante de un tipo de abogado que sus padres debían de haber encontrado, ya que desde luego yo no había sido capaz de organizar algo así. Me hizo preguntas y habló conmigo, pero no me preguntes de qué hablamos. Cuando al principio me dieron permiso para ver a Eve. Hola cariño, ¿cómo estás?, me preguntó insegura. No estoy segura, Eve, le respondí. ¿Y tú? Ella soltó una risita nerviosa, no estoy segura, pero añadió, supongo que he estado mejor. ¿Cómo demonios ha pasado eso?, le supliqué. Mantén la boca cerrada y cuida de Sam, dijo. Más tarde. Y eso, chicos, es todo lo que se me informó sobre el giro que había ocurrido. No supe la verdad hasta una semana y media después, cuando nuestro abogado nos aseguró que permaneceríamos en privado en una habitación separada. Adiviné dónde estarías cuando me permitieron salir del hospital y descubrí que habías salido a recogerme pero no habías aparecido. Habías perseguido a Joshua y, al llegar a su despacho, me informaron de que había un nuevo benefactor con él. Entré furiosa en su despacho, gritándote que dejaras de hacer el tonto, ya que sabía que tenías que ser tú. Le dije a Eva, hubiera sido yo, recordando el alboroto que había oído al salir de su despacho y el grito que había desoído y escapado. Vi su cuerpo allí y me quedé helado, Ted, pero no lo supe de inmediato, me dijo. No estaba seguro de qué hacer. Coincidí y le dije, no me sorprende, ¿pero qué hizo? Recogí tu cheque y me di cuenta de que debías de ser tú el que había huido cuando yo llegué. Sabía que tenía que hacerlo desaparecer, así que me lo comí. ¿Qué? Jadeé sorprendido. Me lo como, contestó, mostrando su primera sonrisa. Lo estropeo y lo hago caer. Así nadie lo encontrará y estarás a salvo. Pero yo lo maté, Eve, le dije. Fui yo, no tú. Eve continuó, pero ellos no lo saben, Dev. Cogí el candelabro para que quedaran mis huellas en él y luego llamé a la policía desde el propio teléfono de ese imbécil. Exclamé, ¿pero por qué? ¿Cómo? Esto no puede pasar. No puedes cargar con la culpa. Eve dijo, pregúntale a él, haciendo un gesto a su abogado, que estaba sentado tranquilamente a nuestro lado. Es lo mejor para los dos. Él mató a nuestro bebé. El hombre, algo anodino, rompió su silencio para decir, ella tiene razón, señor Lyon, y luego volvió a comprobar para aclarar que hablábamos bajo la condición de confidencialidad con el cliente. No quiero saber lo que ha pasado, pero si le declararan culpable, se pasaría mucho tiempo en la cárcel. En lo que respecta a la señora Lyon, una mujer que acaba de recibir una paliza y ha perdido a su bebé recibiría un trato muy diferente, y cualquier tribunal normal sería muy indulgente. ¿Saldrá libre?, pregunté, asombrado. Probablemente no, declaró, pero muchísimo menos que tú. Me disculpé con los dos, diciendo, no puedo dejar que esto ocurra. Sin embargo, lo hice. De hecho, lo hice. Los tres lo hicimos, e incluso el abogado que defendió a Ed ante el tribunal desconocía los verdaderos acontecimientos de aquel día. Eve había asumido la culpa, y yo había discutido y rebatido su decisión, pero ella se había opuesto, alegando que todo era culpa suya y que ella debía asumir la culpa, y yo finalmente había cedido. La pillaron con las manos en la masa, señor Lyon, dijo el abogado. Es su palabra contra la suya y la policía pensará que está intentando salvarla. Como si ella intentara rescatarme a mí. Dejé escapar un suspiro derrotado. Exactamente, señor Lyon. La gente actúa así con los que quiere. En ese momento, cedí. Nunca me gustó tener que dejar que Ed sufriera las consecuencias, sobre todo porque ni siquiera podía informar a sus padres. Aunque estaban disgustados por lo que había ocurrido, nunca la responsabilizaron a ella. Curiosamente, casi todo el mundo parecía tener esa mentalidad, como lo demuestra la escasa cobertura mediática que generó el caso, toda ella a favor de sus circunstancias. Afortunadamente, le concedieron la libertad bajo fianza,
por lo que Id vivió en casa con nosotros durante los meses previos al juicio, con la única necesidad de presentarse ante la policía cada 3 días. No es que pensara huir, ni siquiera cuando se acercaba la fecha del juicio. Sabiendo que esos breves meses serían los últimos, tomé personalmente la decisión de olvidar lo que Id había hecho. Lloraba mucho, pero siempre por la muerte de su bebé, no por lo que le esperaba. Les dije a los policías que había matado al imbécil en un mal día. Me escucharon pacientemente y me dijeron que no perdiera el tiempo y que volviera a casa con mi mujer y mi hijo. ¿Qué otras opciones tenía? ¿Qué más debería haber hecho? Cuando el caso llegó a los tribunales, me impusieron la pena prevista. 2 años por homicidio involuntario, con el acuerdo de que saldría libre en 1 año con tiempo libre por buena conducta. Parecía que iba a pasar un tiempo. La enorme entrada de la venerable estructura victoriana que albergaba la prisión se cerró. Aunque el edificio era evidentemente imponente, esperaba en silencio no tener que volver a ver aquella cosa horrible, como muchos otros habían hecho antes que yo. 1 año entero. Puse mi vida en espera durante 1 año, con la esperanza de que llegara el día en que por fin pudiera saber si era realmente de la familia. «Hola, Dave», dijo temblando. «Hola a ti», dije con una falta de confianza similar. Preguntó dónde estaba Sam. «Estoy desesperado por verla». «Con papá y mamá», le dije. «Ella piensa que has estado en el hospital todo este tiempo y tan emocionada por verte». «Oh Dios, eso espero», contestó Id, rompiendo en una sonrisa que parecía iluminar toda la calle. «¿Cómo está? ¿Qué te ha dicho?» Me preguntó si iba a tener un hermanito al que cuidar. Con vacilación en la voz, preguntó, «¿Y qué le respondiste, Dave?» Le dije que podría ser una hermana, y que tendría que esperar un poco más. Con un atisbo de sonrisa de nuevo, Id preguntó, ¿y estaba contenta con eso? «Contenta, igual que lo estaré yo, Id», respondí. «¿Lo dices en serio, cariño?», dijo mi mujer con una gran sonrisa. Corrió hacia mí y yo le devolví la sonrisa, absolutamente, estrechándola entre mis brazos. «Volvamos. Cuanto antes empecemos, mejor». Nos esperaba un futuro lleno de retos. Claro que lo sabía, pero juntos, con el apoyo de sus padres y del pequeño Sam, pudimos volver a unir a nuestra pequeña familia. Por supuesto, somos 3. El año siguiente, sin embargo, fueron 4 y luego 5. Vale, afrontémoslo, después de 5 años y contando, hemos superado todos nuestros problemas, aparte de los menores que nos quitaban el sueño.